largo de las Sagradas Escrituras podemos quedar impactados a través de las grandes hazañas que realizaron diferentes personas. Todos en alguna ocasión hemos escuchado hablar sobre la fe de Abraham, la fuerza de Sansón, el coraje de Esther o la pasión del apóstol Pablo. Estos y muchos otros dejaron una huella a lo largo de los siglos. Pero Dios en las páginas de su libro también reservó un lugar muy especial para que conociéramos el ejemplo de hombres y mujeres que sirvieron y fueron fieles en su generación. De la mano del pastor Moisés Peinado descubriremos los nombres y las historias de varias personas que durante años han pasado desapercibidos. Prepara tu corazón para ser confrontado, retado y bendecido por medio de la nueva serie de predicaciones titulada Desconocidos. Muy bien, pues continuamos con una serie de predicaciones. Aquí en esta iglesia estamos viendo una serie de predicaciones. Ahora están muy de moda las series, ¿no? En Netflix, en Amazon. Así que nosotros aquí estamos viendo una serie de predicaciones sobre personajes de la Biblia que no se conocen, que no se suelen estudiar, que pasan desapercibidos. Por eso la serie se llama Desconocidos. Estamos estudiando la vida de hombres y de mujeres que fueron desconocidos. Y hasta aquí hemos estado viendo cómo Dios ha utilizado a lo largo de la historia a personas desconocidas para hacer cosas impresionantes. Y hoy vamos a conocer a una persona que marcó la diferencia, que sirvió al Señor desde su niñez. Porque Dios puede usar a cualquier persona sin importarle la edad. Dios no hace un casting y te pregunta qué edad tienes. Dios puede usar a cualquier persona, cualquier hombre, cualquier mujer que le entrega su vida a Dios. Dios puede hacer cosas impresionantes a través de esa vida. Porque Dios sigue haciendo su obra, extendiendo su reino a través de ancianos, adultos, de jóvenes y, como hoy veremos, también a través de niños. El niño que hoy vamos a estudiar vivió un tiempo muy complicado. El ambiente, la sociedad, cuando él nació, era un caos. Y además este niño tenía falta de experiencia porque era un niño. Un niño no tiene mucha madurez, no tiene mucho conocimiento, no tiene mucha sabiduría. Pero este niño fue usado por Dios de una manera impresionante para revolucionar su generación. Hoy vamos a estudiar a un niño que se llama Josías. Te invito a que vengas conmigo al segundo libro de Crónicas, capítulo 34. Vamos a ir a nuestras Biblias al segundo libro de Crónicas, capítulo 34. Josías, aquí lo tenéis ya en pantalla. Vamos a leer segundo libro de Crónicas, capítulo 34. La historia es un poco extensa, así que lo que voy a hacer es ir pegando pequeños saltos para que podamos ir viendo diferentes partes de la predicación. Josías, segunda de Crónicas, segundo libro de Crónicas, capítulo 34. Puedes buscarla en tu Biblia o si tienes en el móvil. Y permitidme que os ubiquemos para que sepamos de qué trata esta historia. La nación de Israel, esto sucedió en la nación de Israel, en estos momentos estaba atravesando un tiempo de decadencia espiritual, de inmoralidad. La sociedad era un verdadero caos. Todo estaba en tinieblas, había una gran apostasía porque la gente estaba adorando a muchos ídolos. Había un montón de ídolos, así que todo el mundo estaba adorando a ídolos y lo que había sucedido es que se habían olvidado de Dios. Cada uno tenía su propio ídolo y a Dios lo habían dejado a un lado. No sé si puedes tratar de imaginarte el ambiente en el que le tocó reinar a un niño de 8 años llamado Josías. Imagínate, 8 años. Le colocan su coronita ahí del Burger King, lo sientan en el trono y le dicen, adelante, tú eres el rey de Jerusalén, con 8 años. Y como he dicho, el ambiente era un ambiente muy complicado. La gente no quería saber nada, ni de Dios, ni nada. La gente quería disfrutar, adorar a sus ídolos. Había muchísima prostitución en aquella época. Había un ídolo que la gente practicaba la prostitución. Y ahí, en medio de ese ambiente, este pequeño desconocido de 8 años decidió buscar a Dios, decidió servir a Dios. Este niño decidió agradar a Dios en medio de una generación que estaba en la más profunda oscuridad. Josías ha sido recordado por ser un joven que Dios usó para traer una reforma, para cambiar la sociedad. Josías fue alguien que Dios usó para cambiar su ambiente, para traer un avivamiento espiritual, para que la gente tuviera en cuenta a Dios. Eso hizo Dios con Josías. Y para aquellos que estamos apuntando y tomando apuntes de cada predicación, hoy vamos a ver 5 acciones que realizó Josías durante toda su vida.
¿Vale? Así que apunta ahí, vamos a ver 5 acciones valiosas que realizó Josías para que tratemos también de imitar las cosas que este joven hizo. Si tienes ahí tu Biblia abierta, la primera acción la vemos del versículo 1 al versículo 3. Dice así: Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar y reinó 31 años en Jerusalén. Mira qué interesante el versículo 2. Hizo lo recto ante los ojos del Señor y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Y a los 8 años de su reinado, cuando era aún un muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre. Como he dicho, Josías ocupó el trono a la edad de 8 años. ¿Por qué? Porque su padre lo asesinaron. El padre de Josías se llamaba Amón, no Jamón, Amón. Y Amón, el padre de Josías, permitidme esta expresión, era un sinvergüenza. Era un hombre malvado de verdad, un hombre despiadado. Y gente de su propio séquito, de la realeza, personas que le seguían, se compincharon entre ellos y cuenta la Biblia que los propios súbditos se rebelaron contra el rey y lo asesinaron de lo malo que era. Josías reinó, acabamos de leer, desde los 8 años hasta los 39. Así que él estuvo un total de 31 años reinando y finalmente él murió con 39 años a manos del rey de Egipto. Eso lo puedes ver al final del capítulo 35. Si tienes tu Biblia, al final del capítulo 35 se nos muestra cómo Josías murió. Pero los 31 años que él estuvo como rey, su reino fue un éxito total. Ahora, yo me preguntaba, ¿por qué le fue tan bien a este chico? ¿Cómo que le fue tan bien desde los 8 años hasta los 39? Cambió absolutamente todo, como veremos a continuación. ¿Qué pasa? ¿Que tenía altas capacidades? Le dijeron a su madre, le hemos hecho un test y su hijo Josías es superdotado. No. Dice el versículo 2 que la clave de este chico es que hizo lo recto ante los ojos del Señor. Ese es el primer punto. Él hizo lo recto ante los ojos del Señor. La primera característica de Josías es que en medio de una generación que era un caos, él se propuso hacer lo recto ante los ojos del Señor. Porque Josías tenía temor de Dios, no un temor de miedo, sino un temor de reverencia. Josías con 8 años, con 12, con 15, él sabía que aunque él era el rey y tenía una corona, él sabía que por encima de él estaba el rey del universo. Josías sabía que había un ser llamado Dios que observaba su vida a las 24 horas. Un Dios que todo lo ve, un Dios que todo lo sabe. Josías fue muy diferente a la gente de su sociedad. ¿Tú sabes lo que hacía la gente de su sociedad? Lo mismo que la nuestra, comer y beber porque mañana moriremos. Comamos y bebamos, ¿por qué? Porque mañana moriremos. El vivo al bollo y el muerto al hoyo. Eso es lo que hacía la gente en la sociedad de Josías. Pero Josías dijo, no, yo no. Yo creo que hay un Dios. Yo creo que la vida no termina cuando el corazón deje de latir. Y entonces él dijo, yo me voy a proponer andar de manera recta delante de ese Dios que me ve. Así que Josías decidió ir a contracorriente, decidió ser el bicho raro en su generación. Él no se dejó influenciar por su sociedad perversa. Además, si te acuerdas del contexto de su familia, Josías tenía todas las papeletas para ser un desastre, porque su padre, ¿cómo era su padre? Un sinvergüenza. ¿Os habéis quedado con esa palabra? Un sinvergüenza, un despiadado. Hay un dicho que dice, de tal palo, tal astilla. La gente diría, vaya el rey que nos llega. Sí, tiene 8 años, pero será un tirano. Como sea como su padre, y por cierto, como sea como el abuelo era peor, Manasés. Era un caos la familia de Josías. Así que si él hubiera seguido las pisadas de sus padres, hubiera sido algo terrible. Él estaba rodeado de inmoralidad sexual, de idolatría. Lo fácil para Josías hubiera sido, como mucha gente, dejarse llevar. ¿Dónde va la gente? ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde vaya la gente? Allí voy yo. Pero este desconocido decidió vivir corandeo. ¿Qué has dicho, Moisés? Corandeo significa vivir delante de Dios. Corandeo significa vivir delante de Dios. Él decidió vivir delante de un Dios que lo veía, hacerlo recto ante los ojos del Señor. Él lo que decidió fue meter a Dios en su agenda. No llenar la agenda solo de cosas superficiales, sino que en su agenda metió a Dios. Y no solamente en su agenda, metió a Dios en su corazón, en su pecho, que es donde Dios tiene que estar. Porque aquellas personas que estamos aquí bajo este techo, que creemos en Dios, aquellas personas que estamos aquí bajo este techo, que sabemos que Dios nos ve, intentamos vivir de una manera
que agrade a Dios. Porque sabemos que Dios nos ve. Mira, la Biblia lo dice en Hebreos capítulo 4, versículo 13, dice la Biblia: todas las cosas están desnudas y expuestas a los ojos de aquel a quien tenemos que rendir cuenta. Te lo leo otra vez. Todas las cosas que tú y yo hacemos, las que decimos, todas las cosas están desnudas, están delante, expuestas a los ojos de Dios, de aquel a quien vamos a tener que rendir cuenta en algún momento de nuestra existencia. Todo está delante de la mirada de Dios. Hermano que estás aquí y amigo que hoy nos visita, yo quiero decirte que algún día, lo creas o no lo creas, eso no va a cambiar la verdad. Algún día tú te vas a encontrar delante de Dios y vas a dar cuenta de todo lo que tú has hecho en tu vida. Y necesitamos ser muy conscientes de esta realidad para que andemos de puntillas delante de un Dios que nos ve. Yo necesito recordarle eso a mi mente y a mi corazón para no ir por ahí haciendo el necio, sino saber que Dios me está observando en mi trabajo, en el instituto, en el baño y en mi habitación. Señor, tú me observas, quiero andar de puntillas. Josías sabía que se encontraba ante la atenta mirada de Dios, por eso él decidió andar en los caminos de David. Si te acuerdas del texto, dice, él decidió andar en los caminos de David, su padre. Mirad, a lo largo de la historia de Israel, al igual que con otros reinos como España y otros países, a lo largo de la historia en Israel han existido reyes buenos y malos. No puedes estudiar reyes que eran buenos reyes, que lo hicieron bien, y otros que eran malos reyes. Y Josías, cuando a él le colocaron la corona allí, no sé cómo sería eso, pasaron los años o algo, y él tuvo que tomar una decisión. O sigo el ejemplo de mi padre y de mi abuelo, que fueron un caos, o sigo el ejemplo de otro padre mío, hablando de su descendencia, llamado David, el rey David. Así que David, que fue un ejemplo como rey, Josías dijo, yo quiero ser como David, yo no quiero ser como mi padre. Y aquellos que conocemos un poquito de la historia de David, sabemos que David también se equivocó bastante. Pero ¿sabéis qué? David, aunque no fue perfecto, pero David tenía tres cosas muy importantes, y es que él era humilde cuando lo confrontaban. Qué importante es ser humilde. Cuando alguien te exhorta, tu jefe, tu marido, tu padre, pero sobre todo cuando Dios te exhorta, es importante que tú seas humilde para reconocer. Ese era el corazón de David. Él era humilde. En segundo lugar, David amaba de verdad al Señor. Sí, se equivocó muchas veces, pero amaba de verdad al Señor. Y en tercer lugar, David deseaba hacer la voluntad del Señor. Te lo repito. David era humilde, David amaba a Dios y él deseaba hacer la voluntad del Señor. Por cierto, aprovecho, como hoy la cosa va de niño, yo no sé cuál ha sido el ejemplo de tus padres. Aquí bajo esta sala hay tanta gente que seguro que muchos de los que estamos aquí podríamos decir, pues mi padre no fue un buen ejemplo. O quizás sí, pues mi madre no fue un buen ejemplo. Por ejemplo, en mi caso, yo conocí al Señor, yo me hice cristiano a la edad de 13 años. Y cuando yo tenía 13 años, cuando yo empecé a asistir a la iglesia, yo venía de un contexto que era un caos. Por hacerte muy corta mi historia, mis padres, los dos eran drogadictos, mi papá y mi mamá. Hasta la edad de 13 años yo me crié en la calle. Yo era un niño que pedía dinero, que robaba, que mentía. Yo vi a mis padres drogarse delante de mí, vi a mi madre en la prostitución. Y mucha gente decían, este será como sus padres. Así que yo tuve que tomar una decisión. O sigo el camino de mis padres o sigo el camino de mi padre. Y gracias a Dios de que a partir de los 13 años yo decidí poner mi mirada en otro padre que sí que es perfecto, que es Dios. Y Dios puede sanar tu corazón. Dios puede ser ese padre que quizás no has tenido. Eso le pasó a Josías. Él dijo, o sigo por aquí o voy por otro camino. Y gracias al Señor, desde los 13 años que sigo caminando con mi padre, no soy perfecto, pero Dios ha cambiado mi vida de una manera espectacular. Me ha hecho un hombre, medio hombre. Me ha dado una familia preciosa, ha restaurado mi vida. Nadie se podría imaginar que ese muchacho de 8 o 10 años iba a estar siendo pastor de una iglesia, ayudando a otras personas. Así que la clave en la vida de Josías fue que tuvo temor de Dios, tuvo temor de Dios. Mira el versículo 3. Versículo 3 dice, a los 8 años de su reinado comenzó a buscar a Dios. A los 8 años, o sea, ¿con qué edad entró Josías?
A los 8, pues a los 8 años, ya tiene 16, si quieres apuntar ahí, a los 16 años Josías comenzó a buscar a Dios. Hay un versículo donde Dios dice en la Biblia, buscadme y viviréis. En otra ocasión Dios dice en su palabra, buscadme y me hallaréis. Pues eso es lo que hizo Josías con 16 años. Se propuso en su corazón andar recto delante del Dios que le ve y buscar a Dios todos los días de su vida, porque tienes oportunidad, hoy que me estás escuchando, hoy tienes oportunidad de buscar a Dios, porque hay otro libro en la Biblia llamado Isaías que dice, buscad al Señor mientras puede ser hallado. Porque va a haber un momento donde ya el corazón deje de latir y ya no vas a poder buscar a Dios, te vas a encontrar con Él. Y cuando te encuentres con Él, como hemos leído antes, tú vas a dar cuenta de todas tus acciones. Así que Josías, a los 16 años comenzó a buscar a Dios y a la edad de 20 años quitó toda la idolatría. El segundo punto es que Josías quitó toda la idolatría que había en todas las ciudades. 8 años comenzó como rey, 16 años comenzó a buscar a Dios. Por cierto, antes de pasar a este siguiente punto, los padres que me estáis escuchando, lo mejor que le puedes enseñar a tu hijo es que tenga temor de Dios y que busque a Dios. Arnaldo y Laura, que en unos minutos se estarán presentando a su hijo Mateo, lo mejor que le podéis dejar a vuestros hijos es el temor de Dios en su corazón. Y que desde pequeño ese niño sepa que tiene que buscar a Dios. Eso es lo más valioso que un padre le puede dejar a un hijo, más que una herencia, más que mucho dinero en el banco. Temor de Dios en el corazón. Y el segundo punto, como he dicho, es que Josías, a la edad de 20 años, empezó a hacer esta reforma, ese cambio en la sociedad, porque vio que la sociedad era un caos. Y dice el versículo 3 y 7, por favor, lee conmigo en tu Biblia. Versículo 3 y 7, lo segundo que hizo Josías. A los 12 años de su reino, o sea, a los 20 años, comenzó a limpiar Judá, una ciudad, Jerusalén, de las imágenes de Asera, esculturas e imágenes fundidas. Versículo 7. Después de derribar los altares, de derribar las imágenes, dice, de desmenuzar las esculturas, en definitiva, dice el texto, de destruir todos los ídolos por toda la tierra de Israel, él volvió a Jerusalén. ¿Sabéis por qué había tantos ídolos? Porque su padre y su abuelo lo permitieron. El padre y el abuelo no querían saber nada de Dios, empezaron a relacionarse con otras naciones y como cada nación tenía su Dios, pues empezó a meter esos dioses dentro del terreno que era para el pueblo escogido por Dios. Dios había escogido un pueblo, Dios escogió un pueblo para que ese pueblo disfrutara de él. Y ese pueblo al final abandonó a Dios y se dedicó a adorar a los ídolos. Ídolos que habían sido, dice el texto, creados por las manos de los hombres. Porque una pregunta, ¿quién crea los ídolos? Los hombres. Las personas cambiaron al Dios eterno por ídolos, imágenes, por esculturas. Si estás aquí y estás preguntándote en tu interior por qué en este local no tenemos ninguna figurita, no es porque nos falte presupuesto. Es porque nosotros adoramos al Dios vivo, al creador del cielo y de la tierra, al que no tiene rostro, al que está aquí y está conmigo mientras paseo. Porque Dios, la Biblia dice que Dios es celoso, en el buen sentido, porque hay unos celos que son malos y otros celos que son buenos. Los celos buenos es cuando tú a alguien que tú amas lo quieres para ti. Esos son los celos buenos. Y esos son los celos que Dios tiene por su pueblo. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Que Dios nos ama. Y como Dios te ama, a ti y a mí que me estás escuchando, Dios te quiere para Él, en el buen sentido, te quiere para Él. Y Él sabe que los ídolos te alejan de Él. Así que Josías ordenó que limpiaran toda la ciudad, todos los ídolos, que los destruyeran. Ídolos, imagen, escultura, todo fuera. Aquellos que estamos casados, aquellos que estamos felizmente casados, aquellos que amamos a nuestra esposa, creo que ningún hombre que esté aquí casado, que ame a su esposa, le agradaría ver a su mujer coqueteando con otro hombre. No, no te agradaría. Pues eso es lo que siente Dios. Eso es lo que siente Dios cuando nos ve a nosotros, los seres humanos, coqueteando con otros ídolos. El creador del cielo y de la tierra, el Dios 3 veces santo, el Dios que te ha dado la vida,
El Dios que te ama, el Dios de la Biblia, el Dios auténtico, no el Dios que nos imaginamos, porque a veces hacemos un Dios que nosotros hacemos una caricatura, lo que me han dicho, lo que me ha dicho la tradición, lo que me ha dicho la religión. No, el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia dice en su palabra que Él aborrece toda idolatría. Mira, te lo voy a enseñar con un texto que se encuentra en Deuteronomio capítulo 5, versículo 7. Deuteronomio capítulo 5, versículo 7 al 9. Dice así, mira lo que dice la palabra de Dios. Esto es un mandamiento. Dice Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti escultura, ni imagen, escucha, de nada que esté en los cielos, de nada que esté en la tierra. A continuación dice, no te inclines a ellas, ni las sirvas. ¿Por qué? Porque yo soy el Señor, yo soy tu Dios, fuerte y celoso. El corazón del ser humano, espero que entiendas este ejemplo, tiene un solo trono. En el corazón hay un trono y en el trono tienes que poner a alguien y ese alguien será quien mande en tu vida. ¿Y sabes qué? La Biblia dice que si tú quieres ser feliz, ese trono le corresponde a Dios. Pon a Dios en el trono y entonces serás feliz de verdad, de verdad, de verdad. Pero esto es como el juego de la silla. ¿Habéis jugado alguna vez el juego de la silla? Hay mucha gente corriendo y de repente alguien se sienta. Pues así sucede con el trono en nuestro corazón. Cuando quitamos a Dios, hay un montón de ídolos que tratan de ocupar ese lugar. Así que no pongas tu confianza en ningún ídolo, no adores. Dice el Salmo 115, versículo del 3 al 5. Salmo capítulo 115, versículo del 3 al 5. Mira lo que dice la Biblia. Nuestro Dios está ¿en dónde? En los cielos. Nuestro Dios está en los cielos. Y los ídolos de ellos son plata y oro. Obra de manos de hombres. Mira lo que tienen los ídolos. Tienen boca, pero nunca te hablarán. Los ídolos tienen ojos que tú dices, uy, está tan bien hecho que parece que me está mirando. Con todos mis respetos, es un ídolo creado por un hombre, tiene ojos, pero no te ven. Josías sabía que para traer una reforma, un avivamiento al pueblo, lo primero que tenía que hacer era quitar toda la idolatría. Si alguien en este lugar desea ser libre, si alguien quiere experimentar un avivamiento espiritual en su vida, lo primero que tú tienes que hacer es quitar ídolos de tu corazón y decirle al Señor, Señor, el trono de mi corazón es para ti. El trono de mi corazón es para ti. Ahora, quiero decir algo para que no haya ninguna confusión. Un ídolo no es solo una imagen. Un ídolo puede ser cualquier cosa. Hay un autor que me gusta mucho, ya él falleció, se llama Timothy Keller. Él escribió este libro, Dioses que fallan. Y dentro de este libro está esta definición que podemos poner ahí en pantalla. Mira lo que se encuentra dentro de este libro que os recomiendo mucho sobre la idolatría. Dice Tim Keller, un ídolo es algo o alguien más importante que Dios. Piensa, ¿tienes en tu corazón algo o alguien más importante que Dios? Ese es tu ídolo. Continúa la cita diciendo, cualquier cosa, cualquier persona que cautive tu corazón más que Dios. Cualquier cosa, cualquier persona que esperas que te proporcione lo que solo Dios puede darte, eso es un ídolo. ¿Me estoy explicando? Tú puedes tener un ídolo que puede ser una escultura o tu ídolo puede ser tu equipo de fútbol. Tú puedes tener un ídolo que puede ser una imagen o tu ídolo puede ser tu serie de Netflix, tu propio cuerpo, el dinero, la fama, el deporte, el gimnasio, tu marido, tu mujer, la familia o el niño que sostienes en tus brazos. Todo lo puedes convertir en un ídolo. ¿Y tú sabes por qué Dios es tan radical con esto de los ídolos? Te dice, mira, no tengas ídolos. Déjame a mí el trono de tu corazón, porque Dios sabe que los ídolos te prometen mucho, pero al final te lo quitan todo. Los ídolos te prometen muchas cosas, pero al final te esclavizan. Un ídolo hace que toda tu vida gire alrededor de él, que tu dinero gire alrededor de él, que tus pensamientos, tu fuerza, todo gira alrededor de ese ídolo. Los ídolos de este mundo tarde o temprano te arruinan, te roban la paz, te roban el gozo, te alejan del Dios que te ama. A mis padres, siendo muy, muy jovencitos, el ídolo de la fiesta, de la diversión, de la droga, les prometió un montón de cosas. Por eso ellos, desde muy jovencitos, se metieron en ese mundo. Lo que mi madre no sabía es que iba a morir de 40 años. El ídolo se lo quitó todo. Mi padre falleció hace 2 veranos. El ídolo te promete muchas cosas, fiesta, diversión, amigos,
droga para que te lo pases muy bien, pero a los 40 años te quito el pulso, te quito el aliento de vida. Dios desea hacernos libres. Dios quiere ponerse en el trono de tu corazón. Así que Josías, después de quitar y de limpiar todas las ciudades, a continuación lo siguiente que hizo a la edad de 26 años, el tercer punto es que él restauró el templo. El tercer punto es que Josías restauró el templo. Esto lo podemos ver del versículo 8 en adelante. Estamos en el mismo capítulo 34, del 8 en adelante. Vas viendo el progreso de Josías. A los 8 años lo nombran rey. A los 16 empieza a buscar a Dios con todo su corazón. A los 20 años dice, voy a quitar los ídolos que mis padres, que mi abuelo permitió. Y a la edad de 26 años, cuando él seguía en el trono haciendo este cambio, él dijo, ¿qué tengo que hacer? Y él dijo, hay que restaurar el templo, la casa de Dios en la tierra. El templo de Jerusalén había sido abandonado. Si lees un poco todo el contexto, nadie entraba en el templo, nadie quería ir al templo. El templo no estaba de moda, el templo estaba lleno de ruinas, de escombros, de desolación. No era popular ir al templo, era popular ir al Carranza, era popular ir a la playa, era popular ir al Bahía Sur, al Ikea. Eso era lo popular, pero ir al templo, ¿quién va a ir al templo? La gente se había olvidado de Dios, la gente seguía sus ídolos. Y entonces Josías dijo, no, el templo es valioso. Hay que levantar el templo, hay que quitar los escombros, hay que pintar, hay que empezar a levantar de nuevo el templo. ¿Por qué? Porque en aquella época el templo era donde el pueblo se reunía con Dios para adorar a Dios. La gente iba al templo para adorar a Dios, así que si el templo está cerrado, no hay adoración. Pero además el templo era el lugar donde Dios se relacionaba con el pueblo. En aquella época de la historia, Dios se relacionaba con su pueblo allí en el templo. Y lo tercero que se hacía en el templo era que se ofrecían sacrificios. Las personas entregaban sacrificios a algunos animales para que a través de esos animales Dios perdonara sus pecados. ¿Os dais cuenta lo importante que era el templo? En aquella época tú no podías tener relación con Dios si no era a través del templo. Para Josías era muy importante el templo. Te pregunto a ti que todavía me estás escuchando. ¿Y para ti es importante la iglesia? ¿Qué has dicho, Moisés? ¿La iglesia? Sí, la iglesia. ¿Esto es importante para ti? Porque para Josías sí lo era. ¿Y para ti es importante la iglesia? Nosotros sabemos que ahora Dios ya no habita entre estas cuatro paredes, pero la Biblia dice que la iglesia es la casa de Dios. Eso le dijo Pablo a Timoteo en 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 15. Mira, la iglesia es donde nosotros nos reunimos para adorar a Dios, lo que hemos hecho al empezar la reunión. ¿Sabes por qué es importante la iglesia? Porque aquí en la iglesia, cuando nos reunimos, escuchamos la palabra de Dios. Esto que estás escuchando lo escuchas aquí, no lo escuchas en el parque. Por eso es importante la iglesia. Pero es que también, entre otras muchas cosas, ¿tú sabes por qué es importante la iglesia? Porque en la iglesia tú vives en comunidad, no vives solo. Tienes amigos, tienes hermanos en la fe. La Biblia dice, animaos unos a otros. Aquí hay gente que te puede animar. La Biblia dice, sobrellevar las cargas unos de otros. Cuando tú tienes cargas, no tienes que pagar una hora de psicólogo. Tú puedes venir aquí y compartir tu carga con una persona y esa persona estar contigo, visitarte, darte un abrazo, acompañarte en tu duelo, acompañarte en la situación complicada que estás pasando. La iglesia del Señor, qué cosa más bonita. Por eso es importante la iglesia. Por eso yo a ti te pregunto, hermano que estás aquí, ¿para ti es importante la iglesia? ¿Para ti es valiosa la iglesia? Nosotros tenemos que amar la iglesia. Nosotros tenemos que proteger la iglesia. Nosotros tenemos que valorar la iglesia. Este mes de septiembre hemos tenido 3 miércoles muy especiales, donde hemos estado aquí un grupo muy grande, adorando a Dios y orando. Han pasado cosas muy bonitas, compartiendo algunas cargas que estamos pasando, situaciones complicadas. Y esta semana me llamó una hermana de aquí de la iglesia, llorando. Me mandó un audio, mejor dicho. Y me decía en el audio, me encantaría poder estar allí. Pero no puedo. Por mi trabajo, que salgo muy tarde, y porque además vivo muy lejos y no me da tiempo a llegar. Y cuando yo escuché a esa persona llorando porque decía, es que lo estoy viendo en el estado, estoy viendo lo que está pasando allí estos miércoles y me encantaría estar allí. Eso por una parte a mí me animó muchísimo.
Pero por otra tengo que decir que me trajo mucha tristeza. Porque aquella persona que quiere venir no puede. Pero aquí, bajo este techo, hay gente que sí podéis venir y no lo hacéis. Qué pena, ¿no? El que quiere venir no puede y llora. El que puede venir pasea feliz por la tarde, sabiendo que puede venir aquí a la iglesia y tener un momento muy especial que necesita tu alma. Mirad, ¿sabéis qué pasó? Mientras estaban reconstruyendo el templo, imagínate, ¿no? El templo es un caos, una ruina. Están allí, yo soy muy peliculero, entonces están allí con el carrillo y están metiendo escombros, están levantando los muros, están sacando cosas, y dice que mientras estaban limpiando el templo, de repente un sacerdote llamado Hilcías, lo puedes ver en el capítulo 34, versículo 14, un sacerdote, mientras estaba buscando cosas, ¿sabéis lo que encontró allí entre las ruinas del templo? ¿Sabéis lo que encontró? Encontró el libro de Dios, la ley de Dios, los manuscritos estaban por allí abandonados. En aquella época la sociedad quitó a Dios de en medio, llenaron las ciudades de ídolos, el templo estaba en ruina, la palabra de Dios había desaparecido. Y hermano y amigo que me estás escuchando, cuando esto sucede en una vida, en una familia, en un matrimonio, en una ciudad, en un país, lo único que vas a tener es caos, confusión y una gran depravación. Como tú quites a Dios de en medio, llenes tu corazón de ídolos, no quieras saber nada de Dios y además le des rienda suelta ahí a tu corazón, y la Biblia para ti no sea importante, de verdad, vas a sufrir mucho. Y yo estaba pensando en el contexto en el que le tocó vivir a Josías, ¿no? Este contexto tan complicado. Y estaba pensando que el contexto de Josías es muy parecido a nuestro contexto. Por eso la Biblia es increíble, porque la Biblia, aunque se escribió hace mucho tiempo, por eso la gente dice, pero ¿ustedes por qué leéis ese libro tan antiguo? Porque es que la Biblia es el único libro que está vivo. Y aunque esto que estamos leyendo sucedió hace mucho tiempo, pero tiene una enseñanza muy valiosa para nosotros. Mira, ¿tú te das cuenta que nuestra sociedad es muy parecida a la sociedad de Josías? Este mundo odia y rechaza a Dios. La gran mayoría. Este mundo odia y rechaza a la iglesia. Este mundo odia y rechaza al cristianismo, a la Biblia. Este mundo ridiculizó a nuestro Señor Jesús al empezar las Olimpiadas en París. ¿Te acuerdas de esa escena? Este mundo ridiculizó a nuestro Señor, aquel que murió en una cruz, lo ridiculizó al empezar las Olimpiadas en París. Este mundo en el que tú y yo vivimos, a través del aborto, asesinamos a muchos niños en el vientre. Este mundo rompe lo más sagrado para Dios, que es el matrimonio, a través del divorcio. Este mundo está confundiendo a la sociedad, especialmente a los niños, a través de la ideología de género. Este mundo le enseñan a nuestros jovencitos que tú puedes decidir quién tú quieras ser. Lo importante es que tú le des rienda suelta a tus sentimientos. Puede ser un hombre, puede ser una mujer, te pueden gustar los hombres, te pueden gustar las mujeres. Tú eres libre. Eso es lo que está haciendo esta sociedad. Este mundo está llenando el corazón de las personas de todo tipo de idolatría. Las personas somos esclavos ¿de qué? Del dinero, de la fama, de las drogas, del sexo, de la pornografía. Lo siento, amigo y amiga, pero yo pienso que este mundo sin Dios es un manicomio. No te creo, Moisés. Pon las noticias hoy a las 3. A las 3 de la tarde, pon las noticias en el canal que quieras. Un manicomio. Un mundo sin Dios. Un manicomio. ¿Qué necesita este mundo? Este mundo necesita a hombres y a mujeres como Josías. Este mundo necesita una reforma. Este mundo necesita un avivamiento espiritual. Y eso solo lo vamos a poder conseguir, ¿sabes cómo? Si buscamos de nuevo el libro perdido.
Necesitamos urgentemente volvernos a la palabra de Dios. Cuando Josías escuchó que habían encontrado la ley, el cuarto punto es que él le dio importancia a las Escrituras. El cuarto punto es que Josías, cuando supo que la Biblia estaba allí, le dio importancia a las Escrituras. Esto lo podemos ver del versículo 19 en adelante. Imagínate, allí está Josías en su sofá y de repente viene alguien y le dice, mira, ¿sabes qué? Estamos reformando el templo. Hemos quitado un montón de escombros, ya estamos pintando, hemos puesto cuatro puertas, está la cosa cogiendo forma. Pero ¿sabes qué hemos encontrado? Hemos encontrado el libro de Dios. Y él dijo, dejad de tanto libro de Dios, yo quiero seguir viendo Netflix. No, él le puso pausas a la serie y dijo, ¿Cómo que me has dicho? Sí, que hemos encontrado el libro de Dios entre las piedras. ¿El libro de Dios entre las piedras? Y entonces, como en aquella época había tanta depravación, había un ambiente tan feo, en medio de la sociedad, Josías buscó una profetisa, una mujer que había en aquella época para que le dijera por qué motivo el ambiente en la sociedad estaba como estaba. Así que le dijo a esta persona que encontró el libro, mira, ve a buscar a esa profetisa y pregúntale. Y mira lo que dice el versículo del 23 al 25. Si tienes tu Biblia, 23 al 25, cuando la profetisa escuchó la inquietud de Josías, esta fue la respuesta de esta mujer. Decid al hombre que os ha enviado a mí, o sea, decidle a Josías, que así ha dicho el Señor. Voy a traer el mal sobre este lugar y sobre sus habitantes. Versículo 25. Mira por qué Dios dijo que iba a traer el mal sobre la sociedad. Por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos y me han provocado a ira con todas las obras de sus manos. Por tanto, se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Mira, ¿tú sabes que Dios es paciente, misericordioso y bondadoso y amoroso? ¿Tú sabes eso? Sí, ¿no? Porque has escuchado que Dios es amor. Dios es paciente, Dios es misericordioso, Dios es bondadoso, Dios es amoroso. Todo eso es real, pero quiero decirte algo que a veces no se nos dice. Y es que Dios también es justo, santo. Dios es temible y Dios es fuego consumidor. Ese es Dios, el Dios verdadero. No la caricatura que muchas veces nos han presentado de Dios. Una moneda tiene dos caras. Dios tiene esas dos facetas. Él es misericordioso, Él es paciente, Él es bondadoso, pero Él es santo, Él es justo, Él es fuego consumidor. La Biblia dice, Dios es tardo para la ira, pero no dice que no se aire. ¿Entiendes esta frase? Dios es tardo para la ira. Nosotros no, nosotros al contrario, nosotros nos airamos muy rápido, ¿no? Pero Dios no, Dios es tardo para la ira. ¿Esto qué significa? Que Dios tiene mucha paciencia con los seres humanos, mucha paciencia con nuestras vidas. Pero hay un momento donde Dios dice hasta aquí. Él tarda en airarse, pero cuando Él ve desde su trono que los seres humanos pecan sin límites y se burlan de su amado Hijo, ¿qué sentirías tú si vieras en el patio del colegio que los niños ridiculizan, golpean y le hacen sufrir a tu hijo? ¿Qué sentirías tú? ¿Qué sintió el corazón del Dios Padre cuando vio que antes de comenzar las Olimpiadas, permitidme que ponga otra vez este ejemplo, el mundo entero ridiculizaba a su hijo? ¿Qué siente Dios cuando ve que el mundo entero se burla de Dios? No queremos saber nada de Él, blasfemamos contra su nombre. ¿Qué siente Dios cuando nos ve a nosotros que estamos llenos de ídolos, que lo único que queremos es pecar y disfrutar de la vida sin tenerlo en cuenta a Él? Pues mira, hay un momento donde Dios dice que Él, aunque es paciente, misericordioso, pero hay un momento donde Él ya dice, ahora voy a derramar mi ira. Y sabes que a Dios no le tiembla el pulso, ¿eh? A Dios no le tiembla el pulso cuando Él tiene que hacerlo. Si vas a la Biblia, vas a ver que Dios mandó un diluvio. Dice que había tanta maldad en la tierra que Dios dijo, hasta aquí, mandó un diluvio. Y cuando Él ya iba a poner fin, cuando Él iba a correr la cortina, cuando iba a decir, se acabó, dijo, voy a tener gracia y misericordia de Noé, voy a darle otra oportunidad a la humanidad. ¿Y sabéis qué? La humanidad siguió pecando. Y más adelante Dios destruyó, dice la Biblia que Dios destruyó con fuego una ciudad llamada Sodoma. Y más adelante también mandó plagas a Egipto. Porque así es la historia del ser humano, siempre olvidándonos de Dios. Y hubo un momento donde Dios hizo un disparate de amor. Dios dijo, me voy a su barrio, los visito, me hago hombre, mando a mi hijo. Y Jesús vino aquí. Jesucristo es real, Él vino aquí. ¿Y sabéis qué hicimos las personas con Jesús? ¿Qué hicimos con Jesús? A la cruz. Es increíble cómo somos los seres humanos.
Hay cosas que suceden en este mundo que a veces muestran la justa y santa ira de Dios. A veces cuando escuchamos ciertas cosas uno tiene que pensar, ¿será que Dios está mandando un poco de su ira sobre este mundo? Mira, Dios lleva mucho tiempo teniendo paciencia con nosotros. Mucho tiempo teniendo paciencia con este mundo. Hay un versículo en la Biblia que dice, por sus misericordias no hemos sido consumidos. Así que de momento Dios está teniendo paciencia porque nos ama, porque quiere el bien para nosotros. Él está teniendo paciencia, misericordia, pero también hay un texto en el último libro de la Biblia llamado Apocalipsis que dice que la copa de su ira ya está rebosando. Esto es una manera de decir que dentro de muy poco Dios va a derramar su ira sobre este mundo y entonces vendrá el fin. Cuando Josías escuchó la profetisa, cuando la profetisa le dijo, mira, lo que estáis experimentando es por la ira de Dios, porque os habéis olvidado de Dios, habéis llenado vuestro corazón de ídolos, no queréis saber nada del templo, no queréis saber nada de la Biblia, no queréis saber nada de Dios, queréis hacer vuestra vida. Cuando Josías escuchó esto, hizo lo que nosotros tenemos que hacer. Lo que hizo Josías fue humillarse, confesar sus pecados y clamar a Dios por misericordia. Amigo y amiga que me estás escuchando, si hoy Dios te hace entender que eres un pecador, que estás haciendo tu vida sin Dios, que todo lo que estás haciendo, bueno y malo, Dios lo está viendo y que nos merecemos la justa ira de Dios. Lo único que tú podrías hacer ahora, lo mejor que podrías hacer antes de abandonar este lugar, es decirle al Señor de corazón, Señor, ¿me perdonas? Señor, ¿me perdonas por vivir mi vida a mi manera? ¿Me perdonas por no tenerte en cuenta? Y entonces Josías hizo esto. Y como Josías hizo esto, las palabras finales de la profetisa, si tienes ahí tu Biblia, aparecen en el versículo del 26 al 28. Dice esta mujer, al rey que os ha enviado a consultar al Señor, o sea, a Josías, al rey que os ha mandado, le diréis así, el Señor, no yo, el Señor ha dicho así, por cuanto oíste las palabras del libro, por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se conmovió y te humillaste delante del Dios al oír sus palabras y rasgaste tus vestiduras y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice el Señor. Versículo 28, yo te recogeré con tus padres y bajarás a tu sepulcro en paz. Tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los que habitan en él. Tú sabes que si sigues leyendo la historia de Josías, Josías que reinó durante 31 años, él se libró del sufrimiento de Babilonia. Después de que él murió, Babilonia, otra nación, conquistó a Israel. Pues el Señor libró a Josías, le dijo, mientras tú estés en el reino, tú te vas a librar del sufrimiento, vas a morir en paz, vas a ser bendecido, protegido y prosperado. Josías no solamente leyó el libro de Deuteronomio, lo que leyó Josías allí fue el libro de Deuteronomio, la Biblia no estaba completa, leyó un libro en particular, el libro de la ley, el libro de Deuteronomio, sino que además el versículo 31 y 32, mira lo que hizo Josías cuando por fin encontró el libro, cuando tenía el libro en su mano, dice que reunió a todo el mundo y dice que puesto en pie hizo pacto de seguir a Dios y de guardar sus mandamientos con todo su corazón, con toda su alma, para poner por obra las palabras que están escritas en aquel libro. E hizo que se comprometieran todos los que estaban en Jerusalén. En definitiva, Josías reunió a todo el pueblo y dijo, a partir de hoy, aquí se obedece lo que Dios dice en su palabra. Y leyó todo el libro. Y le dijo a la gente, ahí sentadito, todo el mundo escuchando la palabra de Dios y todo el mundo a obedecer a Dios, si queremos que nos vaya bien las cosas. Y Josías fue librado de sus enemigos, fue prosperado, fue bendecido, porque él le dio importancia a la palabra de Dios. Te pregunto a ti que me estás escuchando, ¿tú le das importancia a la palabra de Dios? ¿Es para ti importante la palabra de Dios? Por cierto, ¿tienes la palabra de Dios? Como hemos visto, el libro de Dios, qué fuerte, ¿no? ¿Te has dado cuenta? El libro de Dios estaba perdido en el templo. En el templo estaba perdido el libro de Dios. Pero yo pensaba, ¿y en cuántas casas no está perdido ese libro?
¿Qué es lo más valioso que tienes en tu casa? Alguna mujer dirá la Thermomix. Si me pasa algo, lo primero que cojo la Thermomix. Moisés, lo más importante que tengo, lo más valioso, el plasma que me he comprado, que todavía lo estoy pagando. Una pregunta, ¿qué es lo más valioso que tienes en tu casa? Estaba pensando en esto. ¿Sabes lo más valioso que los cristianos tenemos en nuestra casa? La palabra de Dios. Y no valor en cuanto a dinero, sino valor en cuanto a importancia. ¿Qué es lo más valioso que tengo yo en mi casa? La palabra de Dios. Y muchas veces la palabra de Dios está perdida en casa de los cristianos. Quizás tú estás aquí escuchándome y ahora cuando termine la reunión, la cierras, la dejas en tu estantería y hasta el domingo siguiente, el libro perdido en tu casa. Pero ¿sabéis qué? Hay algo más fuerte todavía. Estaba pensando que el libro se perdió dentro del templo. ¿Y sabéis qué? Sé que esto quizás será muy polémico, pero en muchas iglesias evangélicas el libro está perdido. En muchas iglesias evangélicas el libro está perdido. Moisés, no vea cómo te estás enrollando. Llevas 45 minutos, porque aquí, en esta iglesia, le damos importancia al libro de Dios. Si te estoy cansando, lo siento. Si no te está gustando, lo siento. Si no quieres venir más, lo siento. Pero aquí se le va a dar importancia al libro de Dios. ¿Sabéis por qué? Porque el libro de Dios es el que cambia vidas. El libro de Dios es el que me ayuda a mí y el que me ha ayudado a mí a perdonar a mi padre, a perdonar a mi madre, a sanar todas las heridas que yo tenía de pequeño, a ser libre de la ansiedad, de la depresión. El libro de Dios me está enseñando a mí a ser un buen hombre. El libro de Dios me está enseñando a mí a ser un buen esposo, a ser un buen padre. El libro de Dios. Y yo voy a muchas iglesias donde me han dicho, Moisés, tienes 12 minutos para hablar del libro de Dios. Hay que volvernos a las Escrituras, porque en muchas iglesias el libro de Dios está perdido. Necesitamos la palabra de Dios, porque Jesús dijo una frase muy famosa. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino ¿qué? Sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Hermano y amigo, déjame recordarte que todo ser humano está compuesto por dos partes, la material y la espiritual. El polvo volverá a la tierra y el espíritu regresará al Padre. Ese es el ser humano, polvo y espíritu. Y la palabra de Dios dice que no solo de pan vivirá el hombre. ¿Qué significa esto? Que nosotros hoy día estamos preocupados por el pan, por la comida, por la dieta, por el sándwich, por cuidarme mi cuerpo. Y te dice Dios que no solo es el cuerpo, que no solo es el pan. Que por cierto, cuando tú comes el pan, el desayuno tan delicioso que has saboreado esta mañana, ya no te sirve de nada. Va a terminar en la letrina y dentro de unas horas el cuerpo te va a decir, méteme más pan. Y Dios te dice, no solo de pan vive el hombre, que no somos solo materia, que necesitamos algo para el espíritu. ¿Y qué necesitamos para el espíritu? Toda la palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y tú sabes qué es la palabra de Dios que sale de su boca? La Escritura. Segunda Timoteo dice, toda la Escritura ha sido inspirada por Dios. Esa palabra inspirada significa que procede del aliento de Dios. Nosotros creemos que en este libro precioso, bendito, eficaz, inerrante, suficiente, se encuentra toda la Escritura de Dios y ella misma es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para perfeccionarnos para toda buena obra. Josías trajo una reforma y un avivamiento en su ciudad, en su generación, por medio de la palabra de Dios. Estaba pensando que hace más de 5 siglos otro hombre trajo una reforma a través de la palabra, Martín Lutero. Cogió la Escritura y dijo, no, solo la Escritura. ¿Habéis escuchado hablar de Martín Lutero? Un hombre que estaba dentro del catolicismo y se convirtió, empezó a entender cosas de la Biblia que el catolicismo no estaba haciendo y entonces él protestó las 95 tesis, lo puedes buscar ahí en internet. Él redactó 95 errores que vio en la Iglesia Católica a la luz de la palabra.
Él tenía un buen corazón, él lo que quería era corregir cosas, cambiar, decir, hermano, que nos estamos confundiendo, que la iglesia del Señor no es lo que dice la Biblia. Y entonces él puso 95 errores y los rodearon allí. Los papas de aquella época, la gente importante le dijeron, esos 95 puntos ya los estás borrando. Y entonces él dijo una frase que ha pasado a la historia, mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. Si yo me estoy equivocando en estas 95 tesis, abrirme la Biblia y yo me retracto. Pero no lo pudieron hacer. Y entonces él protestó. Y de ahí surgimos este movimiento que se nos conoce también como los protestantes. Ah, tú eres protestante. Somos protestantes porque venimos de ese movimiento que también produjo Martín Lutero y porque a veces los evangélicos protestamos por todo. Que también eso es cierto. Nos gusta mucho protestar en todos los sentidos. Josías trajo una reforma. Martín Lutero trajo una reforma. Nosotros necesitamos una reforma. Tu vida necesita una reforma a través de la palabra. Tu familia, tu matrimonio, la iglesia, las ciudades necesitan una reforma y eso solo se puede conseguir a través de la Escritura. El apóstol Pedro escribió un versículo impresionante para una iglesia, que creo que aquí la persona que más va a entender este versículo creo que es nuestra hermana Laura. Mira, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, lo puedes poner ahí. Mira lo que dice Pedro, hablándole a los creyentes de cómo tenemos que amar la Biblia. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Tú te has dado cuenta ya cuando el niño tiene hambre? Cuando el niño tiene hambre, todos los vecinos saben que tiene hambre. Cuando un niño tiene hambre, toda San Fernando sabe que Mateo tiene hambre. Ya me ha mandado algún que otro audio Laura diciendo, no vea el genio que tiene el muchachito. Mira, porque un bebé, lo hemos visto todo, y ahora dentro de un ratito, como entre el hambre, ya lo vais a escuchar. Un bebé no sabe expresarte con palabras que tiene hambre. Simplemente te está tratando de explicar por medio del llanto lo que siente su vientre, que me metas leche. Y si no te lo hago saber a las 3, a las 4, a las 5 de la mañana. A un niño que está llorando por leche, trata de despistarlo con un muñeco. Trata de calmar su hambre enseñándole un peluchito. Mira, peluchito. El niño no entiende de peluche, no entiende de abuelo, no entiende de abuela. Yo me acuerdo cuando estaba mi suegra aquí y el niño lloraba y mi suegra intentaba calmarlo, pero no, es que necesitaba un pecho con leche. Así que mi suegra intentaba calmarlo, pero le decía, hija, yo puedo hacer todo lo que quieras, pero necesita saciar el hambre que tiene. Tú sabes que dice la Biblia que ojalá a los seres humanos deseáramos así la palabra de Dios. Pedro le dice a los cristianos, tenéis que desear la Biblia como un niño. Pero tú deseas la Biblia. Tú deseas un buen estudio, una predicación. Tú deseas que alguien te abra el libro de Dios y te lo explique. Mira, y el alma tiene hambre y sed. Pero lo que sucede con el alma es que o bebes de la Biblia o este mundo te va a llenar de otras cosas. Yo tengo a mis hijos que en alguna ocasión pues le ha pasado de que ha estado en algún sitio y alguien le ha dado un helado o le ha comprado chuchería un poco antes de la comida. Y entonces cuando llega a casa y le ponemos el plato de lentejas, ¿sabes qué me dice el granuja? Claro, y sobre todo porque hay lentejas. Si hubiera otra cosa, pero es que además acaba de comer hace un ratito y dice, no, es que vengo de estar y me han dado chuchería, no tengo hambre. ¿Sabes por qué? No tiene hambre porque su vientre se ha llenado de otras cosas. Y mira, el alma del ser humano o lo llenas con la palabra de Dios o lo llena con chucherías de este mundo. Y esto que está aquí está llenando nuestras almas de muchas cosas. Aquí está todo lo que tú quieras para tratar de entretenerte. Que tienes ansiedad, pues busca un vídeo. Que estás aburrido, pues busca una serie. Que lo estás pasando mal, pues esto son chucherías que tratan de alimentar nuestra alma, pero tu alma va a seguir teniendo hambre hasta que no comas de la palabra de Dios. Todo cristiano debería desear como un recién nacido la palabra de Dios. Hasta aquí hemos visto que Josías hizo lo recto delante de los ojos de Dios, que quitó toda idolatría, que restauró el templo, que le dio importancia a la palabra. Y por último, unos minutos y termino. El quinto y último punto es que Josías, cuando ya vio que todo estaba preparado, que todo estaba listo, el quinto punto es que él celebró la Pascua.
celebró la Pascua y esto aparece en el capítulo 35. Todo lo que hemos visto era el capítulo 34. El siguiente capítulo es Josías celebrando la Pascua. Moisés, ¿qué es la Pascua? La Pascua era la fiesta que Dios había establecido para que su pueblo, una vez al año, celebrara de que ellos habían sido liberados de Egipto. Siglos atrás, Dios rescató a Israel de la poderosa mano de Faraón y entonces Dios dijo, a partir de ahora, una vez al año me vais a hacer una fiesta a mí, para que cuando estéis haciendo esa fiesta os acordéis que erais esclavos y que yo os rescaté, que estabais muertos y que ahora tenéis vida, que sois libres. Así que una vez al año vais a celebrar una fiesta. Hoy día los judíos siguen celebrando la fiesta de la Pascua, que es la fiesta más importante de todo el año. A través de esa fiesta ellos celebraban la misericordia, la fidelidad, la gracia de Dios. Pero ¿sabéis qué? Dice que el pueblo, como se había enredado tanto con los ídolos, hacía siglos que no celebraban la Pascua. No celebraban la Pascua. Y si lees el capítulo 35, te lo dejo de tarea para casa, si lees el capítulo 35 vas a ver la que lió Josías con la Pascua. Este joven tenía tanta pasión, tenía tanto agradecimiento en su corazón hacia Dios, que dice el versículo 18, solo el versículo 18, dice, mira, nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel desde los días del profeta Samuel. Ni ningún rey de Israel celebró una Pascua tal como la que celebró el rey Josías. No ha habido un rey en Israel que haya hecho una fiesta más gorda que la que hizo Josías. Porque él estaba tan agradecido a Dios. Cuando él vio el templo restaurado, cuando vio a la gente que ya estaba adorando a Dios, dijo, ahora vamos a hacer una fiesta, pero una fiesta de verdad, de las buenas. Y dice que no ha habido nadie que haya celebrado la Pascua como lo hizo Josías. ¿Sabéis lo que significaba la Pascua? La Pascua para los judíos, ellos miraban atrás y se acordaban de que eran esclavos en Egipto y que Dios mandó a un hombre llamado Moisés para rescatarlos de ahí. Entonces ellos en la Pascua miraban para atrás y se alegraban. Señor, gracias porque tú nos hiciste libres. Gracias por salvar a nuestros padres, a nuestros antepasados. Pero la Pascua también miraba hacia adelante. Y cuando ellos celebraban la Pascua, ellos pensaban y decían, algún día vendrá un Mesías. Algún día no vendrá un Moisés, vendrá un Mesías que nos salvará, que nos rescatará. La Pascua lo que hacía era apuntar hacia Cristo, hacia aquel que había de venir. Y hermanos, muchos de los que estamos aquí ya tenemos al Mesías. Tú y yo podemos celebrar la Pascua porque la Pascua es Cristo. Tú y yo podemos darle gracias a Dios y nuestra vida puede ser una fiesta porque Dios ha cambiado nuestro lamento en baile. Porque Cristo te buscó, te llamó, restauró tu vida, restauró tu corazón, restauró tu hogar, tu matrimonio. Nosotros podemos darle una fiesta a Dios cada día. Bendito sea el Señor. Cristo nos ha rescatado, nos ha salvado del pecado, del mundo, del diablo y de la muerte eterna. Yo quiero celebrar una Pascua todos los días para el Señor. Yo quiero darle fiesta al Señor por lo que Él ha hecho en mi vida. Jesús es el verdadero Josías. Jesús es el niño que nació en Belén. Jesús es el joven que vino a nuestras vidas para traer una reforma, para traer un avivamiento espiritual. Jesús ha venido a este mundo de tinieblas para traer una reforma a través del Evangelio. Te he dicho antes que Dios está airado, pero ¿sabes qué? Toda la ira de Dios, Cristo se la bebió en la cruz del Calvario. Esa es la buena noticia que tengo que darte, amigo y amiga que me estás escuchando. Sí, Dios se aira contra el pecado y contra todo lo que está pasando en el mundo, pero ¿sabes lo que hizo Jesús? Aquel que realmente hizo lo recto desde la cuna hasta la tumba. Él se puso en la cruz del Calvario y le dijo al Padre, Padre, derrama sobre mí tu ira y abrázalos a ellos. Derrama sobre mí la ira que ellos se merecen y a ellos dales mi beso. Jesús fue bueno, justo y santo. Jesús vino aquí. ¿Sabes para qué vino Jesús? Para hacernos libres de todos los ídolos que había en nuestro corazón. Jesús ha venido también para restaurar un templo. ¿Qué templo? ¿Qué templo ha venido ahora Jesús a restaurar? El templo de nuestro corazón. La Biblia dice, vosotros sois el templo y yo voy a meter a mi Espíritu Santo dentro de vosotros. Así que ahora Dios viene y restaura el templo de nuestro corazón. Jesús ha venido para traernos el libro perdido.
Tú sabes un detalle muy interesante que he dicho hoy en el primer turno. Tú sabes que antes del Evangelio de Mateo, cuando aparece el Señor, dice la historia y la propia Biblia que hubo 400, 500 años de silencio. Dios cerró su boca, no hubo palabra, dejó a la sociedad en mute. Y de repente empiezan los evangelios y ¿quién viene? El Verbo de Dios, la palabra. El libro que había estado perdido se hizo carne en Jesús. Jesús vino, Emmanuel, Él habitó entre nosotros y nos trajo el libro perdido. Jesús es la palabra de Dios. Jesús murió en una cruz, Él resucitó al tercer día para que todo aquel que se arrepienta de sus pecados y crea solo en Cristo pueda celebrar la verdadera Pascua. Amigo y amiga que estás aquí, si hoy Dios te ha hecho entender que todo lo que has hecho en tu vida, Él lo ha visto. Y algunos dicen, no, yo soy una buena persona. Sí, eres una buena persona, pero también eres una mala persona. Todos somos buenas personas, entre comillas, pero también somos malas personas. ¿Qué hacemos con las cosas malas? Pues Jesús dice, pónmelas a mi cuenta y el Padre te perdonará. Así que si hay alguien aquí que hoy entiende que es pecador y que algún día cuando tu corazón deje de latir, que por cierto no sabes cuándo eso va a suceder, te vas a encontrar delante de Dios. Si crees en Cristo, si pones tu fe en Cristo, tú vas a poder celebrar una fiesta, la fiesta de saberte llamado hijo de Dios, de saber que tienes el gozo de la salvación. Por favor, si reconoces que necesitas una reforma en tu vida, en tu hogar, en tu matrimonio, ahí donde estás, clama a Jesús. Hoy hemos estudiado un desconocido que sirvió al Señor desde los 8 hasta los 39 años. Por cierto, estaba pensando en esta edad. Todos los que estáis bajo este techo que tenéis entre 8 y 39 años, ¿podéis mirarme? Bueno, todos los demás también. Los que tenéis entre 8 y 39 años, que sois jóvenes, hasta los 39 años se es joven. Os digo eso porque yo tengo 39. Los que no tenéis 39 años no sois jóvenes. Pero especialmente entre los 8 y los 39 años, que fue lo que hemos visto de la vida de Josías. Chicos que me estáis escuchando, poned vuestra mirada en Josías. Decidle al Señor, Señor, yo quiero ser un joven como este chico. Porque hoy día lo que nos está enseñando esta sociedad es que seamos un joven como los que están de moda en YouTube. Todo el mundo quiere ser influencer, se dice así, youtubers. Todo el mundo quiere ser como el canal de aquella chica que baila TikTok. Todo el mundo quiere ser como ese chico que se ha enterrado vivo durante 2 días. Esos son los jóvenes que hoy día son el ejemplo para nuestros jóvenes. Pues los jóvenes de aquí de la iglesia, ¿qué os parece si le decimos al Señor, Señor, yo quiero ser como Josías? Yo quiero ser un joven que haga los retos delante de ti en medio de una generación que está loca. Señor, yo quiero guardar tu palabra. Yo quiero quitar ídolos de mi corazón. Yo quiero amar a tu iglesia. Yo quiero amar tu palabra. Esos son los jóvenes que Dios busca. Así que si estás aquí, dile al Señor, Señor, yo quiero ser este joven. Pero bueno, como sé que hay aquí algunos que habéis pasado la edad de la juventud, de los 39 años, quiero decirte lo mismo. Haz los retos delante de los ojos del Señor. Sal de aquí hoy diciéndole a Dios, Dios, ayúdame a vivir agradándote a ti. Señor, ayúdame a quitar los ídolos de mi corazón. Señor, ayúdame a restaurar, a amar a tu iglesia. Señor, pues mira, me voy a proponer comenzar a leer el libro perdido que ni siquiera tengo. Señor, quiero celebrar la verdadera fiesta, que es tener a Jesús en mi corazón. Quiero terminar con un vídeo que muestra cómo el Evangelio sigue teniendo poder para reformar esta sociedad. Mira, no sé si te ha aburrido, si te ha gustado o no la predicación, pero el vídeo que vas a ver a continuación muestra que esta predicación es real y que todavía hay jóvenes que deciden decirle al Señor, Señor, yo quiero brillar en medio de este mundo de oscuridad. Yo quiero ser un Josías para ti. Me gustaría que pudiéramos apagar las luces un momento y pudiéramos terminar con este vídeo. Cuando digo que soy un perdedor, tú me respondes que soy más que vencedor.
lo que vendrá, en lo que ya fue. Tengo fe para creer. Hoy camino confiado, Cristo ha ganado, Él abrió el cielo para mí. Cuando caigo y siento desmayar, vienes con fuerzas, quitas la debilidad. Y si el mundo decide no creer, con más fuerzas gritaremos tengo fe. El bautismo es un testimonio público de nuestra fe y de nuestra unión en Cristo. El bautismo es un mandamiento. El Señor dijo que todo aquel que se arrepienta, todo aquel que crea en el Evangelio, que se bautice. Eso es un mandamiento. Así que ellos están obedeciendo un mandamiento que el Señor nos dejó en su palabra. El bautismo nos recuerda la esperanza que tendremos también tras la muerte. Algún día nuestros cuerpos morirán, pero aquel que ha creído en Cristo resucitará y vivirá por toda la eternidad. A mí me gustaría dar las gracias, ¿no? Primero a Dios por quitarme las vendas y poner mis rumbos y mis planes hacia su dirección y en las que Él quiere y su voluntad. Ahora conozco el verdadero amor, el amor más puro y dulce, un amor que lo renueva todo. Ahora sé que la mejor definición de amor es y siempre será Cristo. Públicamente quiero dar el sí quiero más importante de toda mi vida. Amaré al Señor mi Dios con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi mente. Bueno, gracias a Jesús porque Él es el que se merece todo, Él es el que ha hecho todo por mí y nada, que al final hoy estoy aquí porque Él a mí me amó primero y que el verdadero protagonista es Él. Y con mucho gozo y alegría testificando públicamente a todos ustedes que a quien sigo y seguiré hasta la eternidad es a Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores, mi mejor amigo, mi Padre. Hoy quiero hacer público, pero sobre todo ante Dios, que entrego mi vida a Él, que nada en este mundo vale la pena, que nada en este mundo va a llenar como Él lo hace, que el vacío de nuestros corazones tiene el tamaño de Dios, que aunque nosotros tratemos de llenarlos con cualquier cosa, el único que puede llenarlo por completo es Dios. Solo Dios sana, solo Él liberta cualquier pecado que hayas hecho, solo Él te limpia. Desde ese momento supe que me enamoré de Cristo. Solo quiero decir que esto, para dar testimonio de que Jesús ha cambiado mi vida. Una vida que no ha sido nada fácil, desde que era muy pequeñito. Una vida que deseo que nadie la viva. Quiero darle la gloria a Dios y dar este paso de obediencia hacia Él.